Probando, sí. ¿Cuál es el tema nuevamente? A pesar de, sigamos adelante. Amén. Aquí en Mateo capítulo 14, en su versículo 23, leímos una historia que es mencionada en todas las iglesias. Si le dice, hermano, si quiere tener fe, mire a Pedro. Hermano, si quiere aumentar su fe, mire a Pedro. Hermano, si quiere caminar como caminó Pedro, mire a Pedro. Y es exactamente lo que escuchamos en diferentes partes de las iglesias. Bendito Dios. Jesús, Hijo de Dios, hecho carne. Él sí podía caminar en el agua, pero Pedro no. Jesús el Mesías, 100% hombre, sí podía caminar en el agua, pero ¿por qué Pedro lo intentó? Todo esto vamos a estudiar a través de este mensaje. El Señor me ha enseñado algo que quiero compartir. Bendito Dios. Jesús el Mesías, hecho hombre, caminaba en el mar. Ahora quiero que entendamos esto. ¿Por qué Pedro tomó esa actitud de querer también caminar en el agua? Bendito Dios. Nos damos cuenta aquí, Jesús llama a Pedro y dice, ven. Y Pedro, ¿qué hizo? Tomó la actitud de una fe y escuchando la voz de su maestro. Para lograr entender perfectamente por qué Pedro tomó esa actitud muy fuerte, nosotros debemos meternos en la mente y en los ojos de un judío. Y no solo de un judío, sino también meternos en la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ese impulso de Pedro de querer agradar a su maestro? Para poder entender un poco acerca de esto, quiero dar una pequeña historia acerca de lo que los judíos hacían en el tiempo antiguo. Alguien dijo la otra vez, el que olvide su historia tiene la obligación de volverlo a repetir. Nosotros al venir aquí en la casa del Señor, el día que nos convertimos de la casa del Señor, nos dimos cuenta que el Señor nos encaminó en sus pasos, nos encaminó en su camino, al venir aquí en la casa del Señor, y nos dimos cuenta, a pesar de eso, vinieron luchas, vinieron pruebas, vinieron tentaciones, un sinfín de cosas vino detrás de nosotros, amén. Y a través de eso nos dimos cuenta nuestro crecimiento en el Señor, y a través de eso nosotros estábamos formando una historia mientras veníamos caminando en el Señor. Al igual en muchos países han tenido sus historias, han tenido un montón de historias en diferentes partes. Todos han tenido una historia, pero alguien dijo aquel día, el que olvide su historia está condenado a repetirlo nuevamente. Bendito Dios. Por eso vamos a estudiar la historia de los judíos. ¿Por qué Pedro se lanzó a meterse al agua? Bendito Dios. Los judíos ellos en el tiempo antiguo, ellos estaban orgullosos de la manera de cómo en esa época que ellos vivían, ellos desarrollaban uno de los sistemas de educación estricta en ese entonces. Un sistema estricta que comenzaba con los niños de edad 5, cuando los niños tenían 5 años. En ese lugar les enseñaban a los niños asignaturas como matemáticas, aritmética y lógica a todos los niños. Pero sobre todo en el tiempo antiguo, hablando de los judíos, la historia de los judíos, no solo les enseñaban matemáticas, aritméticas, no solo les enseñaban lógica, sino también les enseñaban cómo estudiar la Torá, que es la Biblia. Bendito Dios. Es decir, ellos estudiaban todo el Antiguo Testamento. El sistema educativo de la historia de los judíos
Ellos calificaban a los judíos y al ver que si sobresalían en la educación que estaban teniendo, los agarraban. Y los que no eran calificados, los eliminaban. Y todos empezaban de 5 años para arriba. Bendito Dios. El sistema, estoy contando la historia, el sistema académico de los judíos, había 3 niveles. Estaba el Bet Sefer, no importa cómo suena, al rato voy a dar el significado. Está el Bet Talmud y estaba también el Bet Midrash. En primer lugar estaba el Bet Sefer. El Bet Sefer se desarrollaba o agarraban a niños de 5 años hasta 10 años. El niño de 5 años tenía la obligación de aprender los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que son los Pentateucos. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. El niño con sus 5 años de edad, a llegar a sus 10 años de edad, mire cómo ellos trabajan, los judíos. Entran a la escuela, no solo le enseñan matemática, aritmética o lógica, no solo le enseñan, sino también la obligación de los judíos es instruirle a cada uno de los niños que aprendan el Antiguo Testamento, de 5 años a 10 años. Bendito Dios. El maestro se encargaba a crear un amor hacia los niños a través de la Torá, de la palabra del Señor. ¿Saben cómo hacían ellos? Cuando entraban y se inscribían los niños y entraban el puño de niños en las sinagogas, en el tiempo antiguo de la historia de Israel, entraba el puño de niños. Al estar ahí los niños, ya todos sentados así como están ustedes, el maestro pasa uno por uno, lleva como un botecito lleno de miel y les hace meter el dedo adentro. Le dice, hermano, mete su dedo ahí. Y el niño mete su dedo y lo mete hasta la boca. El niño mete el dedo dentro del tarro de miel y lo saca y lo pone en la boca para disfrutar de la miel. Mientras el niño estaba disfrutando de la miel, el rabino oraba, decía, así como estás probando esa miel, que sea esa la palabra o la Torá, sea dulce para tu alma como esa miel para tus labios. Oraba el rabino a cada uno de los niños, y todos los niños estaban probando la miel, y el rabino tenía ese privilegio y ese trabajo a que ese niño saboree más que la miel a la palabra del Señor. ¿Amén? Cada uno de los niños llegaban de 5 años a 10 años. Ahora, cuando la mayoría de los niños llegaban a los 10 años, ya pasaron de 5, 6, 7, y conforme van creciendo su nivel académico a través de la palabra del Señor y de otras artes o de otros estudios, ahí van ellos, los rabinos tenían ese trabajo de calificar, decir, él sobresalió, él no, él sí, él no, él sí, él no, él no, él sí. El trabajo que tenían los rabinos para elegir dónde están los sobresalientes. Y ya de 5 años a 10 años, los niños, digo, ya terminó el semestre de 10 años, de 5 años. Ahora los niños, no salió calificado aquel, así que tiene que irse a su casa. El niño va a su casa para poder hacer los oficios que sus padres hacían. Si sus padres eran carpinteros, ellos se volvían carpinteros. Si sus padres eran pescadores, esos niños se convertían en pescadores. Y si sus padres eran comerciantes, los niños se convertían en comerciantes. ¿Por qué? Porque no calificaron. Solo algunos calificaron, unos 6, 7, 8, 10, 12, 50, lo que sea. Son los que calificaron. Eso se llama el Bet Sefer. Amén. Ahora, pero aquellos niños que salieron calificados,
que habían agarrado una habilidad especial para memorizar la Torá, estaban expuestos a pasar al siguiente nivel, que es el Bet Talmud. Quiero que me ponga atención aquí donde voy, hermano. Por favor, solo tenemos 45 minutos, pero ponga oído lo que voy a enseñar. Amén. Porque es muy importante. Es ahí donde nosotros vamos a aprender de la cultura de los judíos. Porque el Señor nos manda, y le dijo a la mujer samaritana, cananea, así, samaritana, ¿sí? Juan capítulo 4, ¿es cananeo o samaritana? A mí se lo da. Pero dijo, es necesario que la hora es, y la hora viene, donde Dios busca adoradores que le adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo a la mujer cananea, la mujer le dice a Jesús, pero Jesús, nosotros tenemos entendidos que nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que vamos a adorar en este monte. Y Jesús le contesta y le dice, hija, mujer, entienda esto, que la salvación viene, dice, de los judíos. Y eso quiere decir, hermano, que nosotros vamos a aprender todo lo que los judíos nos han enseñado a través de la palabra del Señor. Obviamente no vamos a poder agarrar toda la cultura de ellos, porque nosotros somos hispanos, chapines, mexicanos, salvadoreños. No podemos agarrar la cultura de ellos, pero podemos imitarlos hasta qué punto ellos agradaban al Señor. Amén. Y los niños que sobresalían, tenían una mejor calificación, pasaban al siguiente nivel, que se llamaba el Bet Talmud. Esos niños empezaban ese tipo de estudio de 10 años a los 15 años. Empezaban. El Bet Talmud, no solo aprenderían el Antiguo Testamento, no solo aprenderían los 5 libros del Antiguo Testamento, sino ellos aprenderían también los que son los profetas mayores, los profetas menores, los salmos y los libros de la historia. Los niños de 10 años a 15 años, bendito Dios, eso es lo que ellos hacían. En el Bet Talmud era una enseñanza tan estricta, mi hermano, tan estricta. Imagínense si yo le voy a decir a usted, mi hermana, por favor, tráeme Salmos 119 de memoria. ¿Qué va a hacer usted? Le va a costar traer, porque tiene que estudiar, va a ser como el chavo y se golpea la cabeza y no se le va a quedar. El Salmos 119. Ahora imagínense, en este nivel, lo que es el Bet Talmud, los niños de 10 años a 15 años, ellos memorizaban no solo los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino todo el Antiguo Testamento, de reversa, atrás, de adelante para el frente. Esa es la tarea que ellos tenían para poder aprender y desarrollar lo que ellos tenían. Bendito Dios. El Bet Talmud era tan dura la enseñanza que la mayoría de los jóvenes, al llegar a esta etapa o a este nivel, ellos abandonarían el proceso, porque no todos sobresalen en este proceso. Todos se echaban para atrás, algunos se echaban para atrás, y no todos llegaban al final a través de este proceso. Y cuando se dan cuenta que no lograban salir hacia adelante para poder estudiar todos del Antiguo Testamento, se acercan con su rabino y dicen: lo siento mucho, rabino, parece que esto no es para mí. Y el rabino solo lo bendice y se va a su casa. Va a empezar a trabajar, o va a empezar a hacer el oficio que su padre estaba haciendo. Y ahí se dedicaba, ahí se moría el niño o el muchacho, el joven. Se moría pescando,
se moría trabajando a la carpintería o al comercio. Pero los jóvenes en el Bet Talmud, estos jóvenes tenían que abandonar, tenían que poner toda su confianza en lo que ellos estaban, bendito Dios. Ahora, los jóvenes que sobresalen y se pusieron, como se dice, las pilas y las ganas, estudiaron para poder sobrepasar, estudiaron todo el Antiguo Testamento. Ellos tenían ese privilegio de pasar al siguiente nivel, que es el Bet Midrash. El Bet Midrash, ellos lo desarrollaban de 15 años a 30 años. De 15 años a 30 años, estos jóvenes, al meterse en este nivel, que es el Bet Midrash, tenían que abandonar la sinagoga, porque allí estudiaban, el cual aprenderían todo acerca de las enseñanzas. Aprendieron todo y sobresalieron y todo, les hicieron exámenes y sí lograron sobresalir. Es allí donde pasan a este nivel donde ellos abandonarían lo que es la sinagoga, el cual ellos van y se buscan un rabino. Y llegan con el rabino. Obviamente ese muchacho dice: ya salí calificado en la sinagoga, me dijeron que tengo 100, ya la hice. Ahora este muchacho se va, es como se dice salir de la universidad o salir de la escuela. Salió. Ahora el trabajo de ese muchacho es que él se califica así como él está. Primero se califica, dice: sí lo voy a hacer. El momento que ese muchacho dijo: sí lo voy a hacer, sale y busca un rabino. Y se acerca con el rabino y le dice: señor rabino, vengo para que usted sea mi rabino y que yo sea su discípulo. El rabino dice, el rabino no lo toma así a la ligera. El rabino lo examina al discípulo. ¿De verdad me estás escogiendo a mí como rabino? Sí, te voy a calificar. Y el rabino empezaba a calificar al discípulo, empezaba a hacerles preguntas, empezaba a preguntarles cuántas palabras existen en un versículo y por qué se lo dice, y acerca de la historia y acerca de la vida espiritual. Tantas preguntas les hacía para ver si realmente este joven lograba pasar al siguiente nivel, al poder ser discípulo de ese rabino. Bendito Dios. Para probar la capacidad de ese muchacho y para probar si podía ser discípulo de este rabino, si el rabino se quedaba satisfecho del muchacho, lo aceptaba. Pero si el rabino logra ver que el muchacho no pasó el examen, el rabino le dice: mira papá, le dice, me gusta tu buena intención, sé que amas a Dios, pero no estás calificado para ser un discípulo mío. Así que vete a tu casa a hacer los oficios que hacen tus padres. Aunque el muchacho tenía esas fuerzas, esas ganas de querer hacer un discípulo de tal rabino, el rabino dice: no te acepto porque no lograste el examen. El muchacho va con la cabeza agachada, triste, y va con su familia y dice: no pasé el examen. Hijo, pero si ya caminaste mucho tiempo, ya saliste de la sinagoga, ahora llegaste hasta el punto máximo con el rabino y al punto máximo te rechazan, hijo. Es un fracaso para la familia.
¿Me están siguiendo en la historia? Porque vamos a llegar en algo donde vamos a darnos cuenta que el por qué Pedro caminó en las aguas. Bendito Dios. Ahora, si el rabino miraba que el potencial de ese muchacho era fuerte y logró pasar el examen, lo primero que decía este rabino, que cambiaría el rumbo de la historia de la vida de ese muchacho, una sola palabra. ¿Y cuál es? Sígueme. Y el discípulo sigue a su rabino. Es allí, a partir de ese momento, el muchacho deja su ciudad, su familia, sus amigos, para empezar a seguir su rabino por décadas, si es necesario, de por vida, seguir a su rabino. Mire a qué punto el discípulo estaba dispuesto a agradar a su rabino. La obsesión tan grande del discípulo, cuando se dio cuenta, el rabino le dijo a su discípulo: sígueme. Es en ese momento el discípulo dice: ya la hice, tengo mi propio rabino, así que tengo que seguir sus pasos. En el tiempo antiguo, en la historia de los judíos, era un honor seguir a un rabino. Era un privilegio seguir a un rabino. El rabino va, gracias hermano José por eso. El rabino va, su rabino, así van los rabinos. Así van los rabinos. Los rabinos, cuando ellos caminaban con una clase, éticamente hablando, recto. En el tiempo antiguo, cuando los rabinos, ¿cómo lograban identificar si realmente es un rabino tremendo, es un rabino de aquello, al 100? Y al ver un discípulo caminar detrás de ese discípulo, todos lo ven y dicen: wow, no lo puedo creer. Wally está siguiendo a ese rabino. Wow, mis respetos para Wally, porque está siguiendo a ese rabino. Porque si lo está siguiendo, eso quiere decir que ese rabino le dijo: sígueme. Y Wally está siguiendo a su rabino. Ahora, la obsesión tan grande del discípulo al seguir a su rabino, va el rabino caminando. Cuando se dan cuenta la gente, la multitud se dan cuenta del rabino, dice: es una persona completa, es un rabino tremendo. Ellos se identificaban en la manera de su vestimenta. Ellos usaban una túnica grande. Si la túnica les llegaba, me subo acá para que vean mejor. Si la túnica les llegaba aquí, era como un rabino medio. Así, es el rabino. Lo está siguiendo. O sea, no es nada, como que dice. Ya yo lo puedo seguir, decir. Pero si se dan cuenta, el rabino está hasta el borde, hasta en el suelo. Su túnica. Eso quiere decir que es un rabino de aquellos que hay que tenerle respeto y sacarle el sombrero, porque no es un cualquier rabino. Ellos decían, tenían un respeto, denle lugar al rabino, porque ahí va el rabino. Y si se dan cuenta que ese rabino viene como casi tipo arrastrando y limpiando todo el camino con su vestimenta, denle lugar arriba. Y el discípulo: vete detrás de mí, igual. Para que se despierten los hermanos. Ahí va el rabino y su discípulo detrás. Y todos los movimientos, los gestos que hacía el rabino, también su discípulo lo hacía. Si el rabino movía esta mano, la otra mano.
¿Sos discípulo o no, brother? Movía la otra mano. Si el rabino movía la otra mano, el discípulo también movía la otra mano. Y cuando el rabino va caminando, era tanta la obsesión de querer ser como el rabino, el discípulo no dejaba de mirar los pasos de su discípulo. Si es necesario, donde pisaba el rabino, ahí venía pisando el discípulo. Si el rabino se le antojó una manzana, y va al rabino, se busca la manzana con clase y se lo come. El discípulo igual se dio cuenta. ¿Viste cómo lo hizo? ¿Viste cómo lo hizo para buscar la manzana? Yo lo hago lo mismo. Y se acerca el discípulo con los mismos gestos como hacía su rabino. Y luego cuando caminaba su rabino, viene caminando su rabino, el discípulo va detrás. Cuando los familiares se dieron cuenta o se enteraron que el discípulo fue calificado para seguir al rabino, ¿saben cómo oraban los padres del discípulo? Y viene mamá y papá, ¿verdad? Le oran a su hijo y le dicen que el polvo de los pies del rabino cubre toda tu piel. Y le decían al discípulo. Sí, por eso cuando el discípulo va detrás de su rabino, en el tiempo antiguo, acuérdese, en el tiempo antiguo pónganse en la mente, estamos en el tiempo antiguo, ¿verdad? Donde no hay cemento, donde no hay carretera, donde solo hay polvo. Y el rabino va caminando, levantando todo el polvo, y el discípulo detrás. Si el polvo caminaba de este lado, el discípulo caminaba con tal de que se quedaba empapado del polvo que su discípulo estaba levantando. Imagínense la obsesión tan grande del discípulo. Era tan fuerte la obsesión que cuando el discípulo se dieron cuenta, dicen, vienen caminando junto con su rabino, y si Mike lo mira y le dice, estás empapado de polvo, y Wally dice, sí, pero del polvo que está levantando mi rabino, es un orgullo, decía. Gracias, Wally, al rato te necesito. Era tan grande esa obsesión de querer ser como su rabino. Nos dimos cuenta cómo se movían en el tiempo antiguo. Era serio, mi hermano. Es como decir, ¿en qué universidad estudiaste tú? Estudié en Harvard, mi hermano. Estudié allá en Chatrasto de Gabán. Yo estudié. ¿Por qué en Corintios? Vamos a ver. ¿Por qué en Corintios se peleaban la gente de la iglesia? Decía, no, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. Se peleaban entre ellos. Apolos era un rabino de aquellos, mi hermano. Era un rabino, 100% rabino. Por eso se peleaban, así, no, yo soy de Apolo. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. Y se peleaban. Es en este punto como los discípulos querían ellos imitar a su rabino. Bendito Dios. Ahora, esta es la historia del tiempo de Jesús. De repente, en el Nuevo Testamento, se levanta un rabino, diferente de todos los rabinos. Ahora, eso sí, el rabino que se levantó, nada más y nada menos, era nuestro Señor Jesús. Se levanta ese rabino en medio de la élite, si le puede decir, rabínica. Jesús
Él no esperó a que sus discípulos se acercaran a Él. No. Jesús, por eso le dije desde el principio, si usted no agarró esta historia no va a entender a este punto, hombre. Jesús, Él desafió todo el sistema rabínico. Él no esperó que sus discípulos le buscaran a Él. Fue Él quien eligió a sus discípulos. Y otra cosa, Jesús no escogió a sus discípulos en la sinagoga. ¿Dónde fue Jesús? Fue en la orilla del mar a buscar a sus discípulos. Va Jesús caminando como un rabino de aquellos. Solo que este rabino es diferente. Solo que este rabino es algo raro. Por todo lo que él hacía, rompió con toda la élite de todos los rabinos. Este rabino va y se acerca a la orilla del mar y había un puño de muchachos allí pescando. Y en medio de ellos había ¿quién? ¿Estaba quién? Pedro. ¿Y qué le dijo? Pedro, sígueme. Ahora, metámonos en la mente de Pedro. ¿Por qué Pedro estaba pescando? ¿Por qué Pedro estaba pescando? Porque no fue calificado, no era mejor. Su rabino le dijo: no calificas, Pedro, así que vete a pescar. El trabajo que estaban haciendo tus padres, eso hace, Pedro, no calificas aquí, le dijo su rabino. Y estaba ya pescando, pero llegó el rabino de los rabinos y se fue y encontró a Pedro y dijo: sígueme. En eso que Pedro estaba allí como que amarrando la red. ¿Y este quién es? ¿Cómo que sígueme? Detrás de esa palabra de sígueme es fuerte, mi hermano. Cuando Jesús le dijo sígueme, esa palabra de sígueme, ahí está. Y eso significa: sígueme porque sé que tú vas a ser como yo, porque sé que tú vas a caminar como yo, porque sé que tú vas a ser mejor como yo. Detrás de ese sígueme. Por eso cuando Pedro estaba allí y él conocía esa palabra, porque esa es la frase que utilizaban los rabinos, eso es la frase que utilizaban los rabinos: sígueme. Esa es la frase que utilizaban. Y Pedro sabía esa frase, que no es una frase común y corriente, sino es una frase que tenía peso. Por eso Pedro dijo: ay, ¿quién es este? Bueno, si dijo que sígueme porque va a ser alguien muy importante, y lo sigo. Y dejó todo lo que estaba haciendo dejó Pedro. Ahora metámonos en la mente de Pedro. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dejar lo que estamos haciendo cuando Jesús nos dice sígueme? Estamos en el tiempo antiguo, ¿están conmigo, verdad? El trabajo que estaba haciendo Pedro es un trabajo de su supervivencia. De eso vivía Pedro. ¿Y por qué dejó? Porque el rabino le dijo sígueme, y Pedro empezó a seguir a Jesús, caminaba con él donde quiera que vaya. Ahora, en la historia de los judíos, cuando ya sobresalían los discípulos, cuando el rabino les decía a ellos sígueme, ¿a cuántos años tenían? Cuando el rabino les dice sígueme. En primer lugar les dije que los niños empezaban de 5 años a 10, y luego de 10 a 15, de 15 a 30. Y normalmente
Los rabinos, ellos son mayor que sus discípulos. Mayor que sus discípulos. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿cuántos años tenía? 30 años. Ahora abramos nuestra mente. A mí me gusta que usted piense, ¿cuántos años tenía Pedro? ¿Cuántos años tenía Pedro? Quiten la mente de toda esa película que hemos visto. Vamos a la realidad y la historia. ¿Cuántos años tenía Pedro? 18, 19, 20, 21, 25. ¿Cuántos años tenía? ¿Ah? 35, 45. ¿O eso quiere decir que es mayor que Jesús? ¿Que otro más? ¿Alguien más? Ahí nos damos cuenta cómo Pedro, voy a seguir a una persona menor y yo mayor. Eso quiere decir que Pedro dejó absolutamente todo a seguir a Jesús. Ahora nos damos cuenta, Pedro seguía a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos de hacer eso, dejar todo y seguir a Jesús como hizo Pedro? Y eso es como nos damos cuenta que aquí en esta palabra, sígueme, Jesús le está diciendo, creo que tú puedes llegar a ser como yo, creo que tú puedes hacer algo de lo que yo hago, y creo que puedes convertirte como yo. Significa el sígueme, bendito Dios. Ahora el versículo que leímos en Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14, el versículo que leímos, allí nos dimos cuenta cómo Pedro, estando en la barca, y empezó gran turbulencia, y empezó la barca a moverse. Empezó a moverse la barca. Y en medio de eso, uno de sus discípulos vio caminar a alguien en el mar. Estaban ahí en la barca. Y luego, pues sin duda fue Tomás quien vio. ¿Qué es eso? Dijo. Hacer un fantasma, dijeron. De seguro es Tomás, nadie más. Es que Tomás es lo que dice él. Hasta que no lo toco, no lo creo. Esa es de la historia de Tomás, el credo. Fue él quien habrá dicho, es un fantasma. Y Pedro dijo, no, tranquilo. Tomás, tus ojos ya no te sirven, Tomás. No, el que va caminando hacia Jesús. Hacia Jesús. Y el momento de que Pedro se dio cuenta que era Jesús y le grita, dice, Señor, ¿eres tú? Ahora imagínense en esa escena cómo estará Jesús. Viene caminando. Le está hablando Pedro, mi discípulo. Esperaba que gritaba Pedro. Jesús, ¿eres tú? Si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Jesús dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Alguien escuchó qué dijo Pedro? Sí, Pedro dijo que si eres tú, haz que venga hacia ti. Y Jesús le encantó esa idea. Porque eso quiere decir que el discípulo, que es Pedro, quiere seguir los pasos de su rabino. Acuérdense cómo hacía la historia de los rabinos. Hacían los mismos movimientos como hacían sus rabinos. Los discípulos también hacían los mismos movimientos como hacía su rabino. Y Pedro ya sabía, si eres tú Jesús, haz que yo camine también en el agua. Y Jesús le dijo, es hora y cuando no. Pedro, ven. Y Pedro, sí es Jesús, y me dijo que vaya. Hoy voy a probar a ver qué tanto discípulo soy. Aunque los otros rabinos dijeron que no calificaba. Pero me está llamando Jesús. La voy a hacer.
y baja de la barca, da su primer paso y se dio cuenta y dijo, y estoy parado en el agua. Ven. Y Pedro va poniendo su mirada a Jesús, va caminando. Y cuando de repente, ¡plum!, tormenta, rayos y centellas caía en el mar. ¿Y qué hizo Pedro? Se asustó y se hundió. ¿Y qué hizo Pedro? Y gritó, Jesús, sálvame, todavía no soy tu discípulo. Yo quería imitarte, Jesús, ahora sálvame, Jesús. Y Jesús se le acerca y le dice, Pedro, miremos esta parte. Siempre lo leemos. Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Como que pareciera que Jesús lo está diciendo regañado, o lo está diciendo enojado. Vete, bueno. Como que pareciera que Jesús le está diciendo, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿qué te pasó? Pareciera que así leyéramos nosotros, pero no. Vea esa parte, como Jesús lo hizo. Pedro, Pedro, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Por qué dudaste? Si estaba yo, Pedro. Pedro, si aquí estaba Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Con una sonrisa. Porque Jesús se sentía feliz al ver a su discípulo, imitarlo a él, dar sus primeros pasos. Pero Jesús lo rescata y dice, Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Tremendo este Pedro. Ay, pero dice sus primeros pasos, es lo bueno. Ahí vamos empezando, calentando un poco. Muchas gracias. Y es ahí como nos damos cuenta que Pedro dijo, Jesús se sintió feliz y me rescató. Ay, vamos bien, dijo Jesús. Dijo Pedro, vamos agradando a Jesús. Y ahí nos damos cuenta que Jesús salva a Pedro. Y en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, Jesús honra a su discípulo. Y le dice a todos, hey discípulos, 12 discípulos, vengan por acá. ¿Qué dicen la gente que yo soy? Unos dicen, pues Jesús, gracias por preguntar eso íbamos a decirte también nosotros, porque también nosotros estamos dudando. Pues unos decían que profeta, otros Elías, otros Daniel, y pues otros decían uno de los profetas. Y Pedro ahí está, ¿verdad? Pensando. Ok, perfecto, es cierto, es lo que dice la gente. Pero ustedes, los que están aquí en Nuevo Pacto, les dijo a sus discípulos, ustedes, ¿quién dice que yo soy? Se quedaron así los discípulos. Venga, torre, nos agarró desprevenidos Jesús. Y de ahí se levanta Pedro. Yo, dice Pedro. Yo. ¿Sí, Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Dijo Pedro, dijo Jesús, no te reveló carne ni sangre, sino mi Dios Padre. Por tanto, le dice Jesús a Pedro, yo te daré las llaves. Todo lo que atares en el cielo será atado, y lo que desatares en la tierra será desatado. Le dijo a Pedro. Y Pedro, la hice. Agradé a mi Jesús. Muy bien, Pedro, vas bien. Pero más adelante en el versículo, en el mismo capítulo 16, en su versículo 21-23, Jesús reprende a Pedro. Más adelante en el versículo, si usted lo lee en su casa, lo va a leer y lo va a saborear rico. Después de que le dijeron, después de que Jesús honró a Pedro por decir quién era Jesús, Jesús ya les estaba contando, les decía, miren muchachos, les decía a sus discípulos, miren discípulos, les decía, ya muy pronto me van a sacrificar a mí, me van a matar, me van a crucificar.
Y Pedro todavía disfrutando ahí de que le nombraron y le dieron las llaves del reino. Y cuando escuchó esa parte, dijo: no, Jesús, de ninguna manera. Venite, Jesús, venite. Una buena administración que eres. ¿Cómo es capaz que tú te dejas que te maten? No. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro me dijo Satanás. Jesús me dijo Satanás y hace rato me dio las llaves. Ahorita me está diciendo Satanás. Pues ¿para qué seguir? Yo me voy. Voy a buscar otra iglesia, dijo Pedro. No me saludaron, no me dieron Juan. No, ¿por qué? Nada más y nada menos Jesús, el Hijo de Dios, le dijo a Pedro: apártate de mí. Miren, si Jesús me lo hubiera dicho eso a mí, hermano, de verdad, para empezar, voy a buscar dónde está mi cola. ¿Dónde están mis cuerpos? Porque Jesús me dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Jesús reprende a sus discípulos llamando: apártate de mí, Satanás. Y Pedro dijo: ay, a la primera le hice bien, ahorita a la segunda ya la regué. Esta vez sí lo voy a agradar a Jesús. Llama a sus discípulos. A Juan, deja tu Biblia ahí. Venite, Juan. ¿Verá Juan quién otro? Para ir a orar. Ven. Venga, vamos a orar. Y luego entre ellos venía ¿quién? Pedro, venite. Venga, vamos a orar. Vamos, sígueme a orar. Dicen que van a orar, porque ustedes quédense acá. Yo voy a ir a orar. Quédense aquí. Jesús se fue a orar en el monte solo, como siempre hace. Y cuando ella terminó, como se dice, una hora, voy a ir a ver cómo están mis discípulos. Y se va a ir a ver. Ahora acuéstense ahí, tírense ahí como que estuvieran durmiendo. Y se regresa, va y les dice: muchachos, ¿qué pasó? Y los encontró durmiendo. ¿Y qué pasó? A ver cómo se despierta. Ya tomaron, están dormidos, están cansados. Ya tengo de ti, Pedro. Estaban los tres durmiendo. Pero Jesús le dice: Pedro, ¿no desvelaste, no oraste conmigo una hora, Pedro? Le estaba agarrando a Pedro. Si de verdad que yo fuera Pedro, mi hermano, yo diría: Jesús, algo querés conmigo, ¿verdad? Jesús, mira, están esos dos también durmiendo. Ahí estaban los dos, ¿por qué a mí? Regáñale también a ellos. ¿Por qué solo a mí? Ahí están ellos dos. ¿Por qué a mí? Decía Pedro. Pero es que Jesús estaba tratando algo especial a Pedro. Estaba viendo su corazón. Lo estaba regañando solo a él. No oraste conmigo una hora, Pedro. ¿Qué te pasó? Tan chiquito que hubieras orado una hora, pues. Pero ahí los dos no los habló Jesús, sino específicamente se refirió a Pedro. Muchas gracias. Ahí nos dimos cuenta cómo Jesús estaba todavía tratando a Pedro, estaba tratando de una y mil maneras. Y dijo Pedro: tan siquiera hubiera estado despierto un ratito, tal vez hubiera visto que hubiera venido Jesús, tal vez lo hubiera despertado a estos dos dormilones. Pero no, me tuve que dormir con ellos. Dormilones tenían que hacer, dijo Pedro. Pero aún así dijo: quiero agradar a Jesús, quiero agradar a Jesús. Cuando Jesús anuncia su muerte y les dice a todos sus discípulos:
me voy a morir y todos me van a abandonar y se van. Y Pedro dijo, Pedro, Jesús, aquí estoy, mis manos. Yo de ninguna manera, Jesús, para que lo veas, hoy sí te quiero agradar. De ninguna manera te voy a abandonar. Jesús. Ay, Pedro. Antes de que cante el gallo, ya me habías llegado 3 veces, Pedro. Y dices que no me vas a negar. No, Jesús, de ninguna manera. Lea más abajo del versículo, ahí dice Pedro, le dice Jesús a Pedro. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me has negado. Y Pedro se quedó así otra vez. Pues sí, él sabe todo. Yo quiero agradar a mi rabí, pero voy a buscar la manera. Digo, bueno, en eso que estaban en el monte, a punto de que Jesús agarra la muerte de Jesús, estaban ahí en el monte Getsemaní. Y en eso que venían un puño de soldados, y entre esos soldados venía Judas, ya para venir a atrapar a Jesús. Y se dio cuenta Pedro que venían ahí los soldados. Hoy es cuando. Hoy voy a enseñar a Jesús que sí lo amo con todo mi corazón. Sacó la espada. Hoy sí voy a enseñar a Jesús. Jesus ayudó yo. Saca la espada. Y en eso que venía Malco ya para venir a agarrar a Jesús, y viene Pedro. Le quita la oreja a Malco. Vamos a hacer como camaradito ahora. Y Pedro queda bien. Jesús, ¿te diste cuenta cómo le volé la oreja a Malco? Jesús, ¿te diste cuenta cómo mi amor tan grande hacia ti? Le volé la oreja, y es que le quería pegar aquí, él se movió. Por eso no lo maté, pero se movió. Solo le quité la oreja. Y Jesús otra vez me quedó. Pedro, ¿qué hiciste? Otra vez, Pedro. Guarda tu espada, Pedro. No se trata de violencia. Y Jesús va y recoge su oreja a Marcos, se lo limpia bien, y se lo vuelve a pegar. Ya se lo vuelvo a pegar. Y Pedro dijo, entonces no era así. Yo quería demostrarte mi amor, Jesús. Y Jesús llama a sus discípulos y les dice, voy a informarles, vengan discípulos. Y le llamó a Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido a zarandearos. ¿Qué? Pónganse sobre sus pies. Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido su alma para zarandearos. Y Pedro se acerca a Jesús y le dice, ¿pero tú qué dijiste, Jesús? ¿Vas a permitir que Satanás va a zarandear mi vida? Y Jesús le dice a Pedro, y le agarra en la cabeza y le dice, para esto te he preparado, Pedro. Para esto te he preparado. Sé que has sufrido mucho el transcurso de querer agradarme. Sé que has sufrido demasiado el querer agradarme. Sacaste hasta tus propias fuerzas total de agradarme. Pero es aquí donde has llegado, Pedro. Te he preparado para esto. No tengas miedo. El diablo ha pedido para zarandear tu alma, pero yo rogaré al Padre
que su fe no mengue, le dijo Jesús a Pedro. Y es exactamente lo que Jesús nos va a decir esta noche, nos está diciendo esta noche. Incline su rostro. Muchas veces hemos fallado al tratar de agradar al Señor. Muchas veces hemos buscado hasta lo último de nuestras fuerzas, queriendo agradar a nuestro Señor Jesucristo, pero siempre le hemos fallado, siempre le hemos fallado. Y Jesús nos dice: tranquilo, sé que quieres agradarme, y a través de ese esfuerzo que tú estás haciendo, estoy viendo cada paso que tú estás dando, cada esfuerzo que tú estás haciendo, cada detalle que tú haces con tal de agradarme, lo estoy viendo, dice el Señor. Muchas veces la crítica, la murmuración ha llegado. Muchas veces las fuerzas que no hay para seguir. Nuestro Señor Jesús, Él está extendiendo su mano aún todavía de misericordia. Él dice: aquí estoy, aquí estoy. Yo rogaré al Padre para que tu fe no mengue. Oh, te damos gracias, Jesús, gracias, gracias. A pesar, Señor, que fallamos cada día delante de ti, queriendo hacer lo mejor, tú estás con nosotros. Así como Pedro, Señor, queriendo seguir tus pasos, pero aún fallamos. Pero hasta aquí tú nos has ayudado. A pesar de, sigamos adelante. A pesar de que fallamos cada día, sigamos siempre agradando a Jesús, porque Él murió por nosotros. Él nos rescató del infierno. Él ha pagado un precio por nosotros y lo hizo por amor, por amor, por amor. Oh, gracias, Jesús, gracias, gracias. Oh, amado Jesús, gracias. Gracias, precioso Jesús.